Vamos a tomar contacto de inmediato, sin corte comercial, con la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, para conocer sus reacciones después de lo que acaba de ocurrir. Señora León, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Jaime, buenas noches. Un gusto estar contigo. ¿Cuál sería su primera reacción a partir de lo que acaba de ocurrir, teniendo en cuenta lo que ha delineado el señor Martos en su exposición? Quiero decir, él ha planteado esto como un escenario de guerra, y un escenario de guerra en el que estamos, de acuerdo a lo que él ha descrito hoy y ha expuesto hoy, estamos todos en un mismo frente, desde diferentes sectores, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el sector privado, porque hay varias menciones al sector privado. ¿Qué espera usted después de lo que acaba de ocurrir? Mire, Jaime, nosotros pensamos que ese mensaje ha llamado al consenso definitivamente, ha hecho desde el principio una alusión a la unión, cuando hablaba de los héroes de la patria. Quizás ha tenido mucha más empatía con los representantes de los diferentes, digamos, las diferentes regiones del país en el Congreso. El mensaje ha sido más sencillo, ha sido de repente más sentido y lo ha centrado en tres ejes principales con los cuales coincidimos, que son la lucha contra la pandemia, tratar de utilizar todos los medios públicos que tenemos, el presupuesto, para garantizar que la población tenga oxígeno, tenga medicinas, tenga atención médica. El tema de la reactivación económica y del desarrollo social, el trabajo conjunto del sector privado y público, y el impulso a las reformas y garantizar evidentemente unas elecciones transparentes. Yo creo que los tres ejes son suficientes en este trecho que falta para que termine el gobierno, y hay que trabajar también todos los planos, hacer una cadena de solidaridad y de unión para esta guerra que también reconoce que tenemos en nuestra realidad. Hay, como le decía, varias menciones a los diferentes sectores, entre ellos el sector privado. Ganar esta batalla requiere del trabajo conjunto y organizado de todos los niveles de gobierno, las municipalidades, los gobiernos regionales, el empresariado y la sociedad civil, en un contexto además en el que recuerda la Guerra del Pacífico, las crisis del siglo XX al comienzo y al final, la guerra Sendero, cuyo común denominador fue la desunión. El sector privado en bloque está dispuesto a justamente ir en la línea de lo que convoca Martos y lo que recuerda Martos a su vez del pasado. Jaime, nosotros hemos estado a disposición desde el inicio de esta crisis sanitaria que ha decantado en una crisis económica. Nos hemos puesto de pie desde el principio para poder trabajar en conjunto con el gobierno, entendiendo que el Estado peruano lo formamos todos. Aquí nadie sobra, aquí todos somos útiles y todos tenemos algo que hacer dependiendo del lugar a donde nosotros nos encontremos. El tema, por ejemplo, de hacer una convocatoria a los alcaldes a través de la Asociación de Municipalidades que mencionó el Premier, hablando de la idea de tener los mismos protocolos, la misma regulación en todas las regiones del país, en todos los departamentos del país, es un tema, por ejemplo, que resaltamos y que nos parece importante, porque hay que trabajar, como digo, todos juntos, sector privado, sector público, el sector privado trabajando de la mano en mesas técnicas, por ejemplo, con las alcaldías, para tratar de tener una regulación que sea lógica para la apertura económica, sobre todo, y en general con todas las instancias de gobierno en el país. Usted recuerda algo que es cierto, no es primera vez que se menciona, y que tiene que ver con que el sector privado levantó la voz y dijo: aquí estamos, desde que esto empezó. ¿Qué pasó al comienzo y cuán distinto puede ser hoy? Me refiero a, en varias oportunidades, diferentes voces del empresariado, si mal no recuerdo, usted también, señalaban que el gobierno, con el señor Ceballos en el primerato, desoía al empresariado, o por lo menos los escuchaba un rato y no atendía lo que ustedes señalaban y además planteaban como una suerte de ayuda. El caso del oxígeno, por ejemplo, en Arequipa, por poner un ejemplo. ¿Siente usted que con el señor Martos la situación será distinta a la del señor Ceballos?
Jaime, yo lo que pienso es que nadie ha estado preparado para afrontar una situación de emergencia de la magnitud de la que estamos viviendo y en un principio el gobierno quizás ha tenido una autosuficiencia para poder enfrentar esta situación pensando que ellos solos podían resolver todos los problemas. Al sector privado nos atendían, evidentemente, en los diferentes ministerios, nos oían, pero no siempre nos escuchaban. Yo creo que con el paso de los días se han dado cuenta de que el sector privado tiene una lógica de trabajo, una logística inclusive para el desarrollo de sus planeamientos estratégicos que puede ser de utilidad para atender esta situación de pandemia. Y no solamente el sector privado, las Fuerzas Armadas, las iglesias, la sociedad organizada. Todos tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo para poder aportar aquello en lo que tengamos experiencia y tengamos expertise. Aquí se trata de sacar el país adelante en todos los aspectos que podamos, sanitarios, de reactivación económica, todo lo que haga falta tiene que ser puesto encima de la mesa para que las personas que conocen puedan trabajar. ¿Cuál es la estrategia que usted ha percibido en esta jornada con el discurso del señor Martos? ¿Cuál es la estrategia que el sector privado percibe del gobierno tras la exposición del señor Martos frente al coronavirus? Yo creo que el premier Martos es una persona dialogante, es una persona correcta y está convocando ya a todos los sectores para hacer unas coordinaciones directas. Yo creo que va a haber mucha más apertura y va a haber posibilidades que el sector privado ponga a disposición y sea utilizada toda la capacidad que tiene para afrontar los problemas desde diferentes ángulos. Vemos, por ejemplo, que en este anuncio de que se van a instalar 75 plantas de oxígeno, ya se reconoce que 24 de ellas han sido donadas o cedidas en uso por los privados. Esto es el 33% de estas plantas que se anuncian, es decir, el sector privado tiene una fortaleza que es importante que el gobierno tome en cuenta para poder articular de manera correcta. Y no solamente las plantas de oxígeno, del sector privado han habido una serie de gestos, una cadena solidaria para poder ayudar a equipar el sistema de salud público. Confiep, por ejemplo, ha hecho donaciones de miles de mascarillas para atención de las personas que están en la primera línea de servicio, ha donado ventiladores mecánicos, monitores, recientemente hemos comenzado a donar cilindros de oxígeno que la población necesita, es decir, estamos trabajando en respuesta, digamos, de las necesidades de la población de la mano con el gobierno, que es como debe ser. Ahora, se anuncia que mañana, después del Consejo de Ministros, el gobierno emitiría una serie de medidas restrictivas de cara a esta situación tan peligrosa que estamos padeciendo de un aumento en los contagios, en las muertes frente al coronavirus. ¿Cómo toma esto el empresariado teniendo en cuenta la reactivación económica? Porque hay dos aspectos que ya trascienden, ¿no? Primero es que se volvería al domingo con inmovilización absoluta y que el toque de queda podría adelantarse hasta las 8 de la noche. ¿Cuál debe ser para usted el criterio, y si está a favor de estas decisiones en tanto se tomen, y si es así, cuánto puede afectar a la reactivación económica, que justamente es capital, fundamental, para los diferentes sectores productivos y para el empleo de la gente? Claro que sí. En realidad, el cuidado de la salud va a seguir a lo largo de los meses porque esta pandemia y este virus no han terminado. Tenemos que aprender a convivir con él. Lo principal no es seguir restringiendo, por ejemplo, los horarios, porque ya ha quedado demostrado que cuando hubo la cuarentena, digamos, o el toque de queda los días domingos, lo que se generaba era mayor afluencia de gente el día sábado, que es el día normalmente que tienen libre la mayor parte de trabajadores, y se generaba mayores aglomeraciones en los mercados y mayor nivel de contagio. No ha funcionado y ojalá que no sea una medida que se vuelva a tomar porque ya ha fracasado en los intentos anteriores. Lo que necesitamos es que la población entienda que tiene que cuidarse y tiene que cuidar a las personas que están en su alrededor, no bajando la guardia.
Hay muchas personas que creen que esto ya pasó y esto todavía nos acompaña y tenemos que mantener el cuidado utilizando las mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y desinfectando los lugares por donde circulamos. Eso es lo fundamental para poder tratar de contrarrestar en la medida de lo posible. Ahora, pero ¿cree que si volvemos a los domingos de inmovilización total o el toque de queda se adelanta a las 8, puede haber una afectación a la reactivación? Yo creo que ya ha sido demostrado que esto no ha funcionado. La verdad es que no sabría sobre qué fundamentos, digamos, podrían tomar una decisión como esta en la medida que ya ha fracasado los intentos anteriores. Lo que se va a generar impidiendo que la gente salga los domingos, como digo, es generar que los días sábado, por ejemplo, haya mucha mayor congregación de personas en los mercados y esto no va a contribuir a reducir el nivel de contagio, sino a lograr que más personas estén juntas en el mismo espacio. Creo que esas medidas que no han funcionado, ojalá no se vuelvan a repetir. Y en todo caso, habría que ver cuál es la evidencia con la que podrían llevar adelante o repetir una medida que ya sabemos no surtió los efectos necesarios. Finalmente, no todo es color de rosa para el gabinete, si vemos lo que viene, porque para empezar, el jueves es la interpelación al señor Benavides en educación y se está anunciando cada vez con más fuerza una interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en un momento, como bien se ha dicho, de guerra. Si esto prospera, una interpelación a la ministra de Economía en un momento así, ¿resulta inconveniente, vamos a decirlo claramente, en medio de esta situación? ¿Y cuál puede ser la afectación concretamente? Claro, alguna interpelación es definitivamente un derecho que tiene el Congreso de acuerdo a la Constitución y lo que sí nosotros exhortamos nuevamente a los poderes del Estado a que guarden los espacios para el diálogo directo y el consenso. La ministra de Economía está haciendo un trabajo en una coyuntura muy difícil y hay que entender que las cosas no son sencillas, las decisiones no son sencillas y muchas veces no puede ser que de repente sean simpáticas para todas las personas, pero se está haciendo el esfuerzo desde el Estado para atender tanto a las personas vulnerables a través de los bonos, con todas las limitaciones que tiene el Estado en su distribución, en la ubicación de los beneficiarios, que está desnudando una falencia que tenemos en el aparato estatal, como también las líneas de financiamiento que no son subsidios, sino son financiamientos que se van a devolver a todas las empresas en general. Entonces hay un esfuerzo enorme de parte del gobierno y creo que haríamos mal en crear más inestabilidad. Muy bien, Marisabel León, presidenta de la CONFIEP, con nosotros con reacciones a flor de piel. Se acaba de dar la confianza al Gabinete Martos. Muchas gracias por esta conversación. Encantada, Jaime. Buenas noches. Hasta la próxima. Muy bien, es entonces la reacción del empresariado. Vamos ahora a la pausa en el programa y regresamos con el análisis. Vamos a conectarnos con Juan de la Puente y Beatriz Ramírez para ir al detalle de lo que ha sido la exposición de Martos, la estrategia frente al coronavirus, la nueva relación aparente o aparentemente nueva entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y luego conversamos con el fiscal Rafael Vela, porque ya está la acusación a Alejandro Toledo y otros por la interoceánica, porque nada está dicho.